Una excelente noticia. El Congreso de la República acaba de aprobar en primera votación, con 57 votos a favor, que los adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados y condenados como adultos. Sin embargo, aún falta una segunda votación para que esta ley entre en vigencia. Escuchemos. Lo que se propone a través de esta iniciativa es que se elimine la inimputabilidad a menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves como sicariato, violación sexual, homicidio calificado, robo agravado. Que solo queda encerrar a todo el mundo y solo queda agarrar a balazos a todo el mundo, ¿no? Esa es la solución que el Congreso de la República hoy le está diciendo al país que hay que tomar. Delito de adulto, la pena es de adulto. Así de simple. Hay 15 delitos en este texto sustitutorio que no ha cambiado, desde robo agravado hasta sicariato. Es decir, dos adolescentes de 16 años se roban un celular, se van 12 años a la cana como cualquier adulto, salen a los 28 años, ¿a qué creen que se van a dedicar? Sinceramente, colegas, ¿a qué se van a dedicar esos chicos? Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Justicia que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo. Palabra al congresista Roberto Quiabra por 5 minutos como autor. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes. Yo presenté este proyecto de ley que tenía dos partes. Incrementar la pena de internamiento de los adolescentes, pero también algo que para mí es fundamental y lo vemos todos los días. Incrementar la pena del delito de instigación. Y consideraba en mi proyecto, y le pido al presidente de la Comisión de Justicia por qué no lo ha considerado. El artículo 24 dice: el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor. Y estamos viendo que personas mayores, que inclusive son sus padres, incitan a sus hijos a cometer sicariato sabiendo que como son menores de edad no le va a pasar nada a ellos, pero y al que los instiga, yo consideré que será reprimido con cadena perpetua quien dolosamente determine a un menor de edad bajo su tutela o patria potestad con relación consanguínea, putativa o tutelar a consumar el ilícito tipificado en el artículo 108 y 317. Es decir, todas aquellas personas mayores que tienen bajo control a los chicos y que los hacen cometer un delito de sicariato. Yo le pregunto al presidente de la Comisión de Justicia, ¿por qué atacamos solamente al menor y no al mayor que instiga al menor? Yo creo que es algo que lo estamos viendo en diferentes casos, porque los niños sicarios son aquellos que son abandonados por su padre o son instigados por alguien. Yo le pediría que tuviera en cuenta, presidente de la Comisión de Justicia, este punto que está determinado en el artículo 24 relacionado con la instigación. Gracias. Gracias, congresista Quiabra. Tiene la palabra la congresista Sigrid Bazán por 2 minutos. Gracias, presidenta. Solo para hacer un énfasis sobre las cifras que se están diciendo, no sé cuáles serán las fuentes, pero acabo de revisar el informe de la Defensoría del año 2024 y lo que menciona es que son 1.862 los adolescentes que se encuentran en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, cifras muy lejanas a los más de 90.000 internos que se encuentran recluidos en penales. Y eso por citar el informe de la Defensoría. Si cito los informes de UNICEF, de igual manera, es una proporción muy baja que tan solo representa al 1.39, 1.45 y 1.51% en cuanto a la criminalidad total de los años 2021, 2022 y 2023 en cuanto a jóvenes y niños y adolescentes. Es decir, estamos tratando de cortar todo proceso de resocialización, de inclusión de nuestros niños, que más bien lo que terminan siendo son víctimas de aquellas verdaderas organizaciones criminales que los utilizan para cometer fechorías. Y debo decir que actualmente está vigente una ley que sanciona ya con pena no menor de 20 años cuando el criminal insigue, induzca,
o utilice a menores de edad a actuar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas, etcétera, o cuando se suministre a menores o cuando se incluya a menores en la comisión de estos delitos. Yo creo que lo que hay que hacer en estos momentos es proteger a nuestra infancia, proteger a nuestra adolescencia, tratar de cortar, ¿no es cierto?, la raíz, prevenir y sancionar, porque eso nadie lo quita, hacer inteligencia policial, eso nadie lo quita, y fortalecer ahí donde tenemos que fortalecer. Hemos visto que esos temas de mano dura, lamentablemente, y sobre todo cuando recaen en los más jóvenes, que terminan siendo utilizados, no son la solución, sino más bien son una minoría, y espero que también tengamos en cuenta esta opinión antes de votar a favor. Muchas gracias. Presidente, actualmente cerca de 4.000 adolescentes purgan condena por haber cometido delitos en nuestro país. Sin embargo, hay que precisar, presidente, que actualmente en nuestro país, cuando un menor de 16, 17 años, 11 meses, 29 días, comete un delito como sicariato, extorsión, homicidio calificado, es simplemente sancionado como un infractor de la ley penal. Es decir, se le da el mismo tratamiento de un niño, presidente. Y eso lo que hace o lo que conlleva es que sean internados en centros de rehabilitación para juveniles como Maranguita, y allí permanecen, presidente, hasta cumplir los 5 o 6 años que le imponen. Es decir, no es que cumpliendo los 18 años se va a un penal de mayores, no, se queda, presidente, en un centro de reclusión juvenil, seguramente a seguir influyendo sobre los demás adolescentes. Lo que proponemos, presidente, es la misma norma que ya existe en México, en Colombia, en Ecuador, en El Salvador, en otros países, presidente, República Dominicana, y puedo seguir nombrando más países. Somos casi uno de los pocos países en la región que no tenemos una sanción ejemplar para menores que cometan delitos graves. Lo que se propone a través de esta iniciativa es que se elimine la inimputabilidad a menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves como sicariato, violación sexual, homicidio calificado, robo agravado. No es para todos los casos, es para aquellos delitos graves. Y lo que proponemos además con esto es que estos menores cumplan la sanción en centros especiales, es decir, queremos rehabilitarlos, queremos recuperarlos, que no se combinen con el que está, digamos, sentenciado por graves delitos en un penal común. Pero necesitamos, presidente, actualizar nuestras normas. La mentalidad juvenil de hoy no es la misma que antes. Los jóvenes han despertado bastante rápido, desde muy adolescentes, y las normas no se pueden quedar atrás. Y es por esa razón, presidentes, que solicitamos que el Congreso dé un paso adelante en la legislación para salvaguardar la seguridad de todos los peruanos, presidente. Muchísimas gracias. Sí, presidenta, yo creo que habría que añadirle a esto, a estas medidas bastante populistas, ciertamente, el reconocimiento que el Estado peruano ha fracasado ya, pues, para crear una sociedad de paz y desarrollo. Que creo que habría que añadir además que el Estado ha fracasado en darle oportunidad a los niños y a los adolescentes. Y que solo queda encerrar a todo el mundo y solo queda agarrar a balazos a todo el mundo, pues, ¿no? Esa es la solución que el Congreso de la República hoy le está diciendo al país que hay que tomar. Pero además, igual esta ley, igual que otras que se han aprobado en estos días, no ayudan en lo absoluto a la lucha contra la inseguridad ciudadana y seguramente van a ser observadas por el Poder Judicial, por las juntas fiscales, por otras instituciones legales. Porque hoy dicen 16 años, ¿verdad? Pero ustedes saben, colegas congresistas, a qué edad está iniciándose el consumo de drogas en el Perú, en el caso de pasta básica de cocaína, a los 11 años. Es decir, que en algunos años más ya no utilizarán a los de 16 ni 17, sino utilizarán a los de 13, 14 o 15 años. El combate contra la violencia política que se dio en los años 90 y que tuvo éxito, se olvidó de la recomendación de algunos expertos que indicaban que ante la ausencia de la violencia política, lo que aparece cuando no se cierran brechas sociales es la violencia esta de la delincuencia. Si hubiéramos hecho caso a eso y hubiéramos cerrado las brechas en materia educativa, salud, alimentación, vivienda, trabajo, jubilación, hoy no tendríamos este caótico país que tenemos y que nos está desbordando por todos lados, a los cuales la única lógica que está utilizando una mayoría en el Congreso es dar una salida represiva. Y los problemas sociales no se resuelven aumentando las penas ni dando más cárceles, sino cerrando las brechas sociales que hemos mencionado, señora presidenta.
Gracias, congresista Bermejo. Congresista Martí Corena, tiene usted la palabra por 2 minutos. Gracias. Gracias, señora Presidente. Por supuesto que hay que mirar las decisiones que se han tomado a lo largo de estos 20 años en las que la izquierda viene gobernando. Por ejemplo, la derogación de leyes a favor del terrorismo y terroristas que han pedido indemnización en el Estado. Quitar la autonomía a los docentes en el aula y también a los padres de familia. Ese tipo de intervención, señora Presidente, nos tiene el escenario del día de hoy. Adolescentes incluidos en sicariato. Y hoy dicen desde este Parlamento nuevamente nuestros colegas de izquierda que no es la solución. ¿Qué es la solución, señora Presidente, si se ha atentado por años la dinámica en la que se le dice a los jóvenes y adolescentes que no deben someterse a la formación, a las normas y que tampoco deben tener disciplina que nos rige en esta sociedad? Y desde aquí se argumenta que no, las leyes no sirven, no se debe endurecer, no debe haber disciplina. Entonces, ¿cuál es la gran alternativa? Porque en estos 20 años nos están llevando al hoyo. Y eso es su gran aporte que le han hecho a la sociedad, del cual no tenemos nada de qué agradecerles. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Silvana Robles, 2 minutos. Presidenta, en el Perú, en el norte del Perú, y esa costumbre de utilizar adolescentes y prepararlos, entrenarlos para que sean sicarios, desde el gringacho y todos ellos, no hemos tomado una decisión como la que tenemos que tomar ahora. Los criminales están entrenando y preparando jóvenes de 16, 17 años porque son inimputables. Y la vida de cualquier ciudadano es cortada por este tipo de sicarios. Y eso es lo que está ocurriendo y se siguen entrenando en los barrios, en las barriadas, este tipo de jóvenes. Tenemos que parar esto. Si queremos de verdad luchar contra la criminalidad, la delincuencia y el sicariato, esto es una norma que tenemos que darla, presidente. Por eso yo les pido, concordante con todas las normas que estemos dando y concordante con que todos apoyemos para darle presupuesto al Ministerio del Interior para que ejecute esas normas, pido que aprobemos esta norma, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Kelly Portalatino por 2 minutos. Gracias, presidenta. Una vez más, el Congreso de la República tiene que tomar algunas decisiones de esta naturaleza porque vemos que política de Estado por parte de fortalecer la seguridad ciudadana no existe. Tenemos nosotros también el Ministerio de Educación, donde debemos potenciar nosotros psicólogo por colegio. Hoy por hoy, presidenta, tenemos nosotros niños con problemas también socioafectivas dentro de los 3.000 instituciones educativas que hoy se encuentran con esa clasificación. Poco o nada está haciendo el ministro de Educación para poder fortalecer esta necesidad que genera perjuicio a la sociedad porque no hay un tema de política de Estado. No solamente ello, presidenta, no solamente que tenemos identificado instituciones educativas socioafectivas, sino necesitamos nosotros presupuesto para contratar más psicólogos, para poder fortalecer aquellas instituciones educativas que tienen mayor población. Y hoy por hoy tiene que ser una de las políticas de Estado con carácter de urgencia. Pero en la ley de presupuesto 2025 no existe. Y eso es incapacidad, falta de humanidad y no querer reducir esta problemática de inseguridad ciudadana. Es por eso que tenemos que proponer estas penalidades. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar que necesitamos fortalecer los centros de salud, centro comunitario de salud mental que hoy ya está rebasando la demanda contra la oferta. Y en ese sentido necesitamos más profesionales para poder atender a la gran población que hoy reclama una atención de calidad y digna. Y el responsable, una vez más, es el ministro de Economía y Finanzas porque está negando el presupuesto al MINSA. Muchas gracias.
Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Fernando Rospigliosi por 2 minutos. Gracias, señora Presidente. Considero indispensable aprobar esta ley. La policía conoce perfectamente cómo las bandas criminales reclutan a jóvenes de 16, 17 años para cometer crímenes horrendos. Estos sicarios asesinan con crueldad, con alevosía, y cuando son capturados no muestran ningún signo de arrepentimiento y se burlan de la policía porque saben que van a ser prontamente liberados. Hay que recalcar que estos problemas se han producido como producto de 2 hechos impulsados por la mafia caviar en el Perú. Primero, promover la llegada de delincuentes extranjeros muy violentos. Y segundo, corromper al Poder Judicial de tal manera que hoy día ese sistema judicial, el Poder Judicial y la Fiscalía, liberan constantemente delincuentes y a la vez persiguen a policías y militares que se enfrentan a los delincuentes. Esto tiene que terminar. Esta ley es un avance para tratar de frenar esta creciente ola delincuencial. Por tanto, creo que debemos aprobarlo hoy día, señora Presidente. Si nos hemos percatado en estas 2 últimas semanas, seguimos debatiendo iniciativas respecto a la seguridad ciudadana. Este proyecto que ahorita estamos discutiendo tiene que ver como una respuesta al clamor de la población que pide seguridad ciudadana. En ese sentido, voy a insistir que tengo proyectos ya aquí en el Pleno para que se agenden, que justamente podrían ayudar en gran medida a solucionar este tema de la inseguridad ciudadana. Proyectos como el 4376 para expulsar a los extranjeros ilegales. Proyectos como el 8259 para facilitar la extradición de extranjeros que son requeridos por la justicia de sus países. Proyecto 7155 para crear el registro de deliveries, justamente que utilizan como fachada ahora en estos tiempos las bandas criminales. Proyecto como el 5176 para incorporar la función de control de identificación a los serenos, que también cumplen un papel importante en la lucha contra la delincuencia. Proyectos como el 6070 para censar a la población penitenciaria, para saber frente a qué no estamos. Políticas públicas que se tienen que implementar en el sistema penitenciario para solucionar esta problemática. Hablando de adolescentes, tendríamos que conocer aquí cuántos existen y de qué procedencia son. El proyecto 5797, otro proyecto para restituir los juzgados de ejecución penal. Hace un año está este proyecto aquí, que justamente van a haber jueces especializados en enfrentar todo lo que tiene que ver con el sistema del Código de Ejecución Penal, que a su vez tiene que ver con los internos que existen en el país. Gracias, congresista. La palabra el congresista Guido Bellido por 2 minutos. Gracias, presidenta. Sí, es necesario aplicar inteligencia para poder ubicar los infractores. Pero una vez que se identifica al infractor, ¿qué hace con ello? ¿Le da su premio, su caramelo? De ninguna manera, pues, presidenta. Se tiene que efectivamente llevar a un centro, en este caso, aquellos jóvenes que tienen de 16 a 18 años. Porque si no vamos a legislar, la situación en la que hoy vive el país va a continuar. Entonces no le vamos a decir a la gente que es afectada por infractores de 16 a 18 años, no le vamos a decir, no, estamos trabajando con inteligencia. No, sino que hay que demostrar que esas personas o esos jóvenes tienen que ser resocializados, pero en un penal diferente. Muchas gracias, presidente.
Gracias. Hay varios congresistas que ya han hecho uso de la palabra antes del cuarto intermedio. No ha habido ninguna modificación al texto propuesto de inicio. En consecuencia, no hay razón para volver a darles el uso de la palabra cuando ya intervinieron la vez anterior. Pero ya hubo debate, ya participaron. ¿Usted intervino, congresista Sigrid Bazán? Ya, entonces hemos vuelto al cuarto intermedio y ya intervinieron. Le estamos dando la palabra. No ha habido ningún cambio en el texto que ha presentado el congresista presidente de la Comisión de Justicia. Es el mismo que se debatió en la mañana. En consecuencia, quienes no han participado en el debate y tenemos la relación pueden hacer uso de la palabra, pero no los que ya participaron. Gracias, señora Presidente. Sin duda es un proyecto de ley bien intencionado. Sin embargo, Presidente, tenemos que ver no solamente el árbol, sino el bosque completo. Yo me opongo a este proyecto de ley porque primero va en contravención del Convenio de los Derechos del Niño y el Adolescente. En esta trama de la criminalidad, señora Presidente, una de las víctimas son los adolescentes, porque las organizaciones criminales utilizan a los adolescentes, los instrumentalizan para hacer sus fechorías. Ponerles cárcel, hacerles imputables, no soluciona nada, señora Presidente. Estamos planteando cárcel para los adolescentes de los 16 a los 18 años. ¿Qué van a hacer los delincuentes? ¿Qué van a hacer las organizaciones criminales? Van a empezar a entrenar, a utilizar a niños menores de 16 años, 15, 14, 13 años. No solucionamos nada. Lo que aquí hay que hacer es luchar realmente contra el problema de fondo. Y el problema de fondo, señora Presidente, no es que faltan leyes, no es que vamos a criminalizar todo, sino es la inacción, la incapacidad de parte del Ejecutivo, falta de liderazgo, no tienen una política propia, no tienen estrategia. Por lo tanto, colegas congresistas, hay que reflexionar un poco. No puede ser que todo se trate de solucionar con cárcel. Yo creo que está clarísimo la Constitución. Está claro, los tratados internacionales, los menores son inimputables hasta que cumplan los 18 años. De tal manera, Presidente, por eso la bancada socialista va a votar en contra de... Gracias, congresista. Congresista Edwin Martínez, 2 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que estamos mirando siempre el momento, la fotografía. Estamos en emergencia, tenemos que salir de la emergencia. Pero no nos ponemos a pensar quién ha engendrado todo este problema en la juventud. Las leyes. Alguien dijo ahí la caviarada, ¿no? No hay que tener temor y decirlo. La demuna. El maestro no puede llamar la atención al alumno porque lo graban y lo denuncian. En la propia casa no se puede llamar la atención a los hijos, no se les puede reprender como antes porque te graban y te denuncian a la demuna. Están los centros de orientación al adolescente, solamente para la película, porque no tienen financiamiento, no tienen local, no tienen profesionales. En los centros de rehabilitación, de igual manera, salen ya un poquito más preparados para delinquir y luego irse a un penal de mayor envergadura. Estamos viendo el problema solamente para salir de esa emergencia. Pero no pensamos que aquí tienen que intervenir todos los sectores, educación, el MIDIS, el Congreso de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior. Suprimieron también el servicio militar obligatorio. ¿Qué hay ahora? Un montón de vagos, fumones, extorsionadores, niños. Ya dejaron de ser niños a los 15 años. Ya no son niños, son viles delincuentes.
¿Y qué hacemos los papás? No, mijito, pobrecito, ¿cómo lo llevan a la cárcel? Entonces los papás también tienen que aprender a educar bien a sus hijos. ¿Queremos cambiar la sociedad? Empecemos a cambiar por casa y empecemos a cambiar nosotros como congresistas. Ya no seamos débiles, tenemos que enfrentar sí o sí a la delincuencia, así sean adolescentes. Gracias, congresista. Con la congresista Pasión Dávila por 2 minutos. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. El tema es sumamente importante, pero controversial, teniendo en cuenta que, ¿cómo está la educación? Pues el tema es educación, la salud. No estamos pensando, en los niños, sabiendo que el conocimiento es la riqueza más grande de la humanidad. ¿Dónde está esa educación de los años anteriores? Donde había respeto a los papás, a las personas mayores. ¿Dónde está la educación en valores? Eso es lo que nos falta. No estamos programando, no estamos previendo la riqueza que tenemos en la humanidad. Ese es el problema grande que tenemos, y con llevar a la cárcel a un joven de 16, 17 años no soluciona nada. Tenemos que pensar en destinar recursos para los niños, jóvenes. ¿Cuánto % de los que egresan en secundaria ingresan a la universidad, ingresan al trabajo o están en la informalidad? ¿Será 30% de los que egresan la secundaria van a la universidad? Otro 30 van a trabajar en las minas, y el 40% ¿a dónde va? Eso es la respuesta. Entonces, pensamos en ese nivel. Busquemos por lo menos, destinamos el presupuesto, el 10% del PBI a educación, y demos esa calidad educativa agresiva y la tarea de todos nosotros. Muchas gracias, presidente. Gracias. 30 segundos, congresista. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, yo creo que mi intervención es para precisar, ¿dónde lo vamos a recluir a los jóvenes? Pues esto es materia del Código de Ejecución Penal. Por tanto, el Poder Ejecutivo verá dónde lo recluye. Pero a esta gente definitivamente hay que castigarlos con la ley más severa, presidente, que es la que esta tarde se está discutiendo. Muchas gracias, presidente. Congreso, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 56 congresistas, 29 en contra, 7 abstenciones. Más a favor, congresista Illich López; en contra, congresista Sánchez; y abstención, congresista Portalatino y Taipe Coronado. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Justicia que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios. Bueno amigos, como acaban de ver, así fue el explosivo debate en el Congreso de la República para que los adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados y condenados como adultos. Eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.